60, 80 millones de habitantes, ¿no? Cuando te encuentras con Estados Unidos con 300 y pico, ya la cosa es distinto, y cualquiera que conoce Estados Unidos sabe que es un continente, que no es un país normal, es otra cosa. Pero cuando te encuentras con un país con 1.300 millones y 5.000 años de historia, esto no es un Estado. Y pensar que es un país normal y que es un Estado normal es equivocarse. Es una civilización, es otra cosa. Es un objeto político no identificado, es un sujeto nuevo, es algo raro que no sabemos cómo se puede comportar, porque no estamos acostumbrados, no ha habido sujetos así en la historia de la humanidad, no han actuado. Y por lo tanto, los gigantes a veces hacen daño incluso sin quererlo, simplemente porque son enormes. Y lo mismo le ocurre a la India, 1.100 millones, son gigantes, son civilizaciones disfrazadas de Estado, son otra cosa que no sabemos bien cómo gestionar. ¿Perdedores netos? Pues los de siempre, los de toda la vida, los del club de los ricos. Estados Unidos y Japón, que han perdido peso relativo. Estados Unidos se mantiene en la línea azul, alrededor del 20% del PIB mundial. Japón se mantiene alrededor del 7% del PIB mundial. Han perdido peso relativo, pero no absoluto, y la Unión Europea, que claramente ha perdido peso absoluto. Estábamos rondando el 30% del PIB mundial, estamos camino, o dependiendo de la Unión Europea, del euro del 20% del PIB mundial. ¿Quiénes han crecido? Pues sin duda alguna China y el resto de Asia, es decir, India, Indonesia, etcétera, que son los grandes ganadores. La conclusión política es interesante y es gracioso. Hace años oíamos hablar a los altermundialistas que estaban en contra de la globalización, de la libertad de comercio, de la libertad de mercado, porque eso acababa con los países pobres. Pues bien, ¿quién apoya hoy la economía de mercado? China, 84%, la India, 79%, Brasil, 75%. Los países emergentes son los que apoyan la economía de mercado y apoyan el libre comercio. Datos del Pew Research Center, recentísimos, del 2012. ¿Quién apoya la economía de mercado? Brasil, 75%, China, 74%, Alemania, por supuesto, Estados Unidos, Líbano, la India. Sin embargo, ¿quién ha perdido fe en la economía de mercado? Pues básicamente Europa. En Gran Bretaña ha caído 11 puntos, en España 20, en Italia 23, en Polonia 15. Es normal, a nosotros nos va mal con eso, a ellos les va bien con eso. ¿Es esto nuevo? Bueno, tratemos de mirar un poquito, no tenemos mucho tiempo, el ciclo largo de la historia del mundo al que aludía anteriormente. Porque esto no es en el fondo nuevo. En el fondo lo que está ocurriendo es el fin de la era de Europa, entre comillas. Los historiadores llaman la era de Europa a un periodo de gran expansión europea sobre el mundo que comienza hacia 1450, con las navegaciones de altura del siglo XVI, que continúa con la revolución científica del XVII, se afianza sobre todo con la revolución industrial del XVIII, de modo que Europa se extiende sobre todo el mundo. La era de Europa, la era de Occidente, es el mundo entero. Europa, sin embargo, se desangra, se suicida, decía Stefan Zweig, el gran escritor austríaco, se suicida en dos guerras civiles europeas. Son las dos guerras mundiales. Las guerras mundiales son dos guerras civiles de Europa, que son en el fondo suicidios de Europa. De modo que tras la segunda, Europa pierde por completo sus colonias, desaparece, el mundo se descoloniza, la descolonización es posterior al 45, e incluso Europa es colonizada ella misma. Esto no nos hemos dado cuenta, porque no nos damos cuenta, pero desde 1940-45 hasta la caída del muro de Berlín, la suerte de Europa depende de dos potencias extraeuropeas, que son la Unión Soviética por una parte y los Estados Unidos por otra. No hemos sido capaces de defender nuestra propia libertad. La libertad o la opresión de los europeos entre el año 45 y el 89 y 90 ha dependido de la Unión Soviética por una parte y de los Estados Unidos por otro. No de nosotros, perdimos el control de nuestro propio destino. Y ahora estamos regresando al siglo XVIII con un reequilibrio entre población y riqueza. Este es un cuadro a partir de los datos de Angus Madison, un historiador económico, interesantísimo, divertidísimo, bueno, divertidísimo y amenísimo a quien le diviertan estas cosas, o sea que hay que ser un poco raro, pero bueno, a mí me dice. En el año 1000, vamos a ver. Aquí. Esto es años 1000, 1500, así hasta el 2008. ¿Y cómo se distribuye la renta per cápita del mundo entre la China, la India, Japón, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña? Fíjense que en el año 1000, China y la India eran el 50% del PIB del mundo. El año 1000. Y en 1500 eran el 50% del PIB del mundo. Y en el año 1600 eran algo más del 50%. Y en 1700 eran un poquito menos del 40%. Y en 1820 eran casi el 50% del PIB del mundo, China y la India, en las cuales, como vemos en esa fecha, casi todo era China. China era como 10 veces el Imperio Británico y la India como 6 veces el Imperio Británico. ¿Qué era en aquel momento, en 1820, cuando comienza la Revolución Industrial? Occidente. Pues esto poquito que se ve aquí arriba.
A partir de ese momento, sin embargo, fijaros como China y India no hace sino caer, hasta ser el 5%, de más del 50% ser menos del 5% del PIB del mundo hacia 1950-1970. Mientras que, por el contrario, el G8, Revolución Industrial, crece y en términos de porcentaje no es sino más. Y a partir del 50-70 la cosa se empieza a recobrar y para el 2008, como vemos, China y la India se han recobrado. Es decir, este es el cuadro de lo que es Occidente y el resto, the West and the rest, que dices, ¿no? The West and the rest. Occidente es azul y el resto es rojo. Pues vemos como a partir de 1820-1850 Occidente crece en porcentaje y el resto decrece, como corresponde. Y a partir de 1950 va creciendo y Occidente en porcentaje va decreciendo. Ha habido una gran divergencia, 1850-1950, una gran divergencia entre Oriente y Occidente, entre ricos y pobres, y esa gran divergencia le está dando lugar ahora a una gran convergencia que ha comenzado aproximadamente en 1950 y que continúa. Estos son los datos del pasado. Vamos un poquito al futuro, a ver qué nos dice el futuro. En términos de población, la población del mundo en el 2050, según Naciones Unidas, será esto. Asia, 60%. África, 20-22%. Y todo el viejo Occidente, otro 20%. Ahora lo presento. Europa será un 6 o un 7. América del Norte, otro 6 o otros 7. Y América Latina, otro 6 o 7. Conjuntamente, todo el viejo Occidente será como África. 3 veces menos que Asia, que será, repito, el 60%. Y en términos económicos, pues si comparamos el G7 con el E7, el G7 antiguo, el E7 son las grandes economías emergentes, las estimaciones son que para el año 2050 el E7 será una vez y media más que el G7. Y la estimación es, y esta estimación la llevo, esta es la estimación de cuándo la economía china sobrepasará al G7, fin de Occidente entre comillas, fecha en que el PIB del E7 superará al G7, el PIB de las economías emergentes superará al PIB de las economías clásicas. Pues bien, según esta estimación, hay muchas serían en 2030 2033. Debo decir que llevo oyendo estimaciones de cuándo la economía china, el PIB china, sobrepasa a Estados Unidos desde hace 15 años. Y cada nueva estimación que hace adelanta la fecha en otros 10 o 15 años. De modo que ya en este momento va a ser pasado mañana, ya ha sido, ¿no? Porque se acelera, el ritmo se acelera. La verdad es que China en este momento ha parado, etcétera, pero Estados Unidos también más. Pero lo que sí que puedo decir es que las primeras estimaciones hablaban de 2040, de 2050, en este momento las estimaciones más reales están hablando del 2020 2025, fecha en la cual el PIB de China superará el de los Estados Unidos. Bien, vamos a algunos comentarios finales para tener tiempo para charlar, ¿no? 4 grandes temas. Primero, un resumen de lo que el que quede una pregunta, que por favor que la escriba para que así empecemos. Primero, un resumen de lo que nos pasa. Y luego hablar de 3 cosas, ¿no? Si es sostenible esta dinámica, este crecimiento. Cómo gobernar el mundo, problema central. Cómo pensar el mundo. Y una conclusión final referente a Europa. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente lo señalaba anteriormente. Lo que pasa es esto. Lo que pasa es que hay un gran proceso de difusión tecnológica y cultural, como ha habido otros muchos en la historia de la humanidad. De difusión tecnológica de los países occidentales desarrollados, Japón, Reino Unido, etc. Del mismo modo que Japón se incorporó a la revolución industrial, a la revolución tecnológica, a hacer ciencia, hoy lo está haciendo China, lo está haciendo la India, lo está haciendo Turquía. La ciencia es universal, la economía es universal, las reglas son las mismas, se están incorporando y están traduciendo los códigos civiles, están traduciendo las leyes hipotecarias, están traduciendo la contabilidad de la entrada, están haciendo lo mismo que hicimos nosotros, lo están haciendo exactamente igual. Eso significa una igualación de la productividad per cápita, en la medida en que los trabajadores utilizan los mismos recursos, etcétera, la misma tecnología, pues la productividad por cápita de un trabajador es igual en Bangalore que en Sao Paulo, que en Madrid o en Londres. ¿Qué significa eso? Que la riqueza de un país pasa a depender del volumen de población. Los países con más población son más ricos, los países con menos población son más ricos. Lo cual es perfectamente lógico. Lo anormal era esa situación que hemos tenido durante 2 o 3 siglos, en que los países ricos tenían poca población y alta tecnología, y los países pobres tenían muy poca tecnología y mucha población. Ese desequilibrio está deshaciendo. De modo que el poder de los países pasa a depender del volumen de la población. Por decirlo de otro modo, el tamaño cuenta. El tamaño cuenta y va a contar más en el futuro. Y hay países grandes y hay países pequeños.